Eneko Larrarte, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Candidato por Izquierda Esquerra al Ayuntamiento de Tudela para ser nuevamente alcalde. Eso espero. Bueno, han pasado 4 años desde la última vez que estábamos aquí en esta misma mesa, sentados y haciendo una entrevista con tu programa electoral. Entonces hicimos una entrevista más personal que vamos a resumir brevemente para pasar ya a los temas en cuestión. Nacido en el 1980, 39 años en breve. Casi, sí. Por tanto, licenciado en Humanidades y Empresa. Trabajaste en la empresa privada del 2002 al 2010. Del 2010 al 2015 estuviste en el Colegio San Francisco Javier. De profesor. De profesor, sí. Profesor. Bueno, yo entiendo que eso es conocido ya por todos. Y bueno, y del 2015 a la actualidad como alcalde de Tudela. Sí que es tu segunda legislatura porque en la primera estuviste como concejal, también por Izquierda Esquerra. Bueno, me gustaría ahora cambiar de tema y hablar pues, de la tasa de desempleo que tenemos en Tudela, de crear riqueza. Realmente, pues si queremos hacer cosas, pues necesitamos actividad industrial, necesitamos potenciar el comercio. En vuestro programa, ¿qué podemos ver? ¿Qué medidas vais a tomar? Lo primero que a mí me gustaría es hacer una reflexión porque tanto cuando íbamos a llegar al gobierno como durante estos 4 años lo que se ha tratado de trasladar es que era un desastre, que la economía era un desastre, que las empresas huían, que se destruía empleo. Y revisando un poco los datos antes de venir a la entrevista, ¿no? Los tenía en la cabeza, pero revisándolos un poco más en detalle, pues hay algunos datos que yo creo que son importantes remarcar. Del 2014 al 2018 se ha reducido el número de parados de 3.300 a 2.300, es decir, 1.000 parados menos en Tudela, 2.200 empleos más, también en la ciudad en esos 4 años, más empresas. Lo único que ha cambiado lo único que ha bajado de manera notable son las empleadas del hogar. Es un fenómeno que no sé por qué es. Y además tenía unos datos recientes del Observatorio de la Realidad Social, que no me salía el nombre, en donde la tasa de pobreza severa se ha reducido en Tudela un 1,1 respecto al 0,7 que se ha reducido en el resto de Navarra, ¿no? Evidentemente, en todos estos parámetros partíamos de situación desfavorable, pero la evolución en estos 4 años ha sido más positiva en Tudela respecto del conjunto de Navarra. Evidentemente uno que es medianamente normal no se arroga esa responsabilidad en exclusiva. Eso depende sobre todo de la gente de Tudela, de los empresarios, de los trabajadores, de cómo se hacen las cosas, pero lo que sí que está claro es que el ayuntamiento no ha impedido o no lo ha hecho mal y ha conseguido desarrollar determinadas dinámicas, ¿no? Propuestas que tenemos en programa para continuar en esta senda o incrementarlo. Eso es. Por una parte, pensamos que una herramienta muy importante es la estrategia comarcal de especialización inteligente. Nos parece sinceramente que tenemos que alinearnos el tejido industrial, el sector público, el sector privado, tratando de poner los esfuerzos como hacen otros territorios en aquellos sectores que son más importantes, sin descuidar otros, pero en aquellos sectores que son más importantes poner mayor número de esfuerzos, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos tratando de ser eso que se dice muchas veces que son las administraciones locales, ¿no? Facilitadores, pues muchas veces mediadores entre determinados inversores y el gobierno de Navarra, o acompañar a una empresa determinada al banco dándole un poco el aval de que la ciudad va en ese camino. Eso son cosas intangibles que a veces no se ven, pero que acaban aterrizando, ¿no? Por otro lado, estamos haciendo un trabajo y vamos a profundizar en ello, de lo que es imagen de marca del territorio, de la ciudad. Promocionar la ciudad, promocionar nuestros polígonos, promocionar las líneas de subvención, promocionar en definitiva lo que es nuestro territorio, porque estamos
cooperando con territorios de alrededor, pero estamos compitiendo también con otros. Y en ese sentido, estar posicionados sabiendo que tenemos un suelo industrial, que tenemos una localización de primer nivel por la cercanía que tenemos a las grandes capitales, cercanía sobre todo en tiempo, también en distancia, pero sobre todo en tiempo por el ferrocarril. Bueno, pues en ese sentido también estamos trabajando. Por otro lado, tenemos una línea de subvenciones para empresas pequeñas de nueva creación, tanto por el número de empleos como por la creación de la propia empresa, y las vamos adecuando año a año en función de las dinámicas que nos encontramos en el mercado. Y luego, junto con el consorcio EDER, también está habiendo un trabajo importante en lo que es el fomento del emprendimiento. Nos parece que también vamos a nuevos modelos. No sé si vamos a conocer ya desembarcos como los que se conocieron en los 70 o los 80, ¿no? de grandes multinacionales que generan mucho empleo. Ojalá tuviésemos alguna más, ojalá, sí. pero seguramente eso es complicado y tenemos que facilitar que pequeños emprendedores puedan, conectándose en red con otros, generar talento y generar empleo, ¿no? ¿Qué inversiones y qué actuaciones tenéis previsto hacer en esta siguiente legislatura? Y si lo podemos separar por barrios... Vamos a intentarlo. Pues mejor, porque al final, si hay que hacer una inversión, va a ser en algún sitio concreto. En un lugar concreto. Eso es, pues si podemos... Pues por ver un poco cómo repartimos también, ¿no? Sí, me gustaría. Sí. Además, yo creo que vamos a tener una foto en la que cubramos el conjunto de la ciudad, ¿no? Por comenzar por donde estamos, aunque sea desvelar la ubicación de los estudios, por comenzar por el Casco Viejo, se han hecho ya actividades, se han hecho acciones concretas en el Casco Viejo, pero en la siguiente legislatura vamos a ver cómo se transforma la plaza de el entorno de Coscolín, cosa que es fundamental porque supone un tapón en el desarrollo del Casco Viejo hacia la zona del Cerro de Santa Bárbara. Eso va a implicar también, y deberíamos lograrlo en esta legislatura próxima, una reforma integral de la Plaza Vieja, que es una plaza totalmente inaccesible, fría, sí. En la que no está habitada, y nos parece que sería un punto de interés. Yo creo que tenemos una de las pocas plazas con una catedral en la que no hay nada. Es una cosa sorprendente. Bueno, pues ese es otro de los proyectos que llevamos en cartera. En el Casco Viejo también tenemos previsto intervenir sobre San Nicolás. Nos parece que ya ha llegado el momento y nos parece que hemos encontrado la tecla que va ligada al ámbito del turismo y que va ligada a las industrias culturales y creativas. Creemos que conviven muy bien esos dos sectores y queremos hacer un proyecto cooperativo para que San Nicolás esté abierto y se pueda disfrutar por los turistas, pero también tenga actividad que genere en el Casco Viejo. Perdona, intención de intervenir significa que ya tenéis claro. Sí, de hecho tenemos. Porque se habló en su momento que si se tira, no se tira, una parte no, se hace tipo porche, vacía para. Sí, bueno, eso fue una reflexión al final de la anterior legislatura que quedó como algo muy abierto, muy polivalente. Sí. A nosotros, a partir de la estrategia comarcal de especialización inteligente, donde vimos una serie de agentes que estaban bastante dispersos, pero que podían generar. Ahora también con el trabajo que hemos desarrollado en el coworking, en la Casa del Reloj y demás, nos parece que se dan las oportunidades como para que esos dos sectores, el turístico y el de las industrias culturales y creativas, puedan alimentar lo que es un lugar tan atractivo como es San Nicolás, ¿no? Porque no nos vale solo hacer una intervención, nos vale luego que aquello tenga vida, que eso es lo más complejo, ¿no? En esa línea es en la que vamos trabajando en el Casco Viejo, aumentando la zona peatonal y luego también haciendo inversiones en lo que es embellecimiento más o menos general del mobiliario urbano y demás. Se va a hacer ahora, final, se terminará a comienzo de legislatura todo el aparcamiento disuasorio de Terraplén y se va a abrir una conexión desde Terraplén hasta la UNED a través de la calle, o sea, hasta la calle Magallón, a través de todas esas callejas que ahora mismo son una zona un poco inhóspita, ¿no? Eso nos parece que todas esas intervenciones nos parece que van a dejar un Casco Viejo más interesante, más atractivo y con más vida. Una zona en la que porque solemos hablar mucho, y esta reflexión también la hacíamos, solemos hablar mucho del barrio y del Casco Viejo, ¿no? Y nos dejamos una parte importantísima de la ciudad como es el ensanche. Sí. Y en el ensanche habló de Avenida Zaragoza, habló de Juan Antonio Fernández, Capuchinos, Griseras.
En todo ese entorno, en primer lugar, vamos a intervenir en dos lugares muy importantes de la ciudad, como son toda la manzana de Capuchinos, Juan Antonio Fernández, Calle Eza y Pablo Sarasate, todo ese cuadrado, para que la gente se ubique desde la parroquia hasta lo que es la Plaza de las Claras, luego los antiguos juzgados y la subida de la Calle Eza. Todo eso, vamos a hacer una renovación de todas esas calles, todavía tienen tuberías de Uralita y eso es. Y además vamos a tratar de hacer que aquel entorno sea un entorno mucho más amable, casi de plataforma única, donde el peatón tenga algo más de preeminencia sobre los vehículos, porque además entendemos que es un entorno que tiene comercio y que se puede impulsar todavía más ese comercio, ¿no? También vamos a intervenir en el Paseo Pamplona, que está fatal desde hace muchísimos años y es algo que tenemos en el debe para toda esa población que hay ahí, que hay un número importante de población. Pues bueno, vamos a intervenir, vamos a hacer un paseo más amable, vamos a reordenar el tráfico, vamos a abrir uno de los puentes también para que el tráfico llegue hasta el aparcamiento. Bueno, es una intervención interesante, que es una fase de una intervención mayor que luego abarca también el muro, que también pensamos que tiene una reforma. Y luego queremos trasladar los servicios sociales de su actual ubicación a los antiguos juzgados, dejando su actual ubicación como una manzana sanitaria, donde se duplique la capacidad del actual centro de salud y se lleven otros servicios. Todos los que tienen una índole comarcal, porque además nos parece que está bien conectado con todos los viales que hay alrededor, y en los antiguos juzgados, como te decía, hacer ubicar los servicios sociales, pero con una vocación mayor que los actuales, es decir, con espacios también para colectivos, donde pueda haber vida, donde haya también estén las puertas abiertas a las tardes, bueno. Y luego en la zona de Griseras, que nos parece también una zona muy interesante, vamos a intervenir en el patinódromo, que eso ya lo hemos anunciado. Tenemos vocación de hacer un cubrimiento sobre el mismo para que se convierta el patinódromo además en un espacio polivalente para conciertos, para ferias, para diferentes actividades. Y también tenemos interés en generar en el espacio de los antiguos autobuses una zona de parque infantil, como hay en otras ciudades, cubierto, porque en determinados momentos del año pues es difícil, ¿no? Y me he dejado el barrio de Lourdes para el final, en donde hemos hecho inversiones importantes en esta legislatura. Hemos arreglado calles, hemos puesto el ascensor, hemos hecho alguna intervención más menor de rebajes y demás. Bueno, tenemos en programa el hacer una reforma de la Plaza Padre Lasa, que consiga, digamos, ser mucho más, tener mucha mayor conectividad con lo que es la subida del centro a través de la Avenida Santana hasta la propia Plaza del Padre Lasa. Tenemos también una renovación de calles en el programa que estamos siguiendo. Ahora toca calle Zahorí y adyacentes, y luego vamos con todo el programa potente de ayudas para toda la renovación del Tudela Renove, que inicialmente se centra en las casas del barrio de Lourdes, en las casas colectivas del barrio de Lourdes. Eso es un poco las intervenciones más de inversión en lo que son las diferentes zonas de la ciudad. Bueno, y en el barrio de Lourdes, se me ha olvidado, inversión en infraestructuras deportivas, las nuevas piscinas y campos de fútbol en el entorno de las actuales piscinas cubiertas y campos y los campos de Luisa Sarta. Después de las inversiones y actuaciones que pensáis hacer o va en vuestro programa, vamos a hablar de cosas que habéis hecho o que no habéis hecho. Entonces ahora me gustaría hablar en este apartado pues de algunas cosas, bueno, pues que igual no han salido tan bien como estaba planeado, o por lo menos en la opinión pública no ha gustado, ¿no? Como podría ser el tema del polideportivo, las goteras famosas, que se hizo una actuación pero no sirvió, primero que no se veía bien el campo, luego que las goteras continuaban, y ahora nos encontramos casualmente con el estadio de fútbol, el Ciudad de Tudela, y no nos vaya a pasar lo mismo. No vamos a hacer una actuación que luego nos sirva y luego haya que tirarlo. ¿Merece la pena arreglarlo? Supongo que lo habréis estudiado.
Sí, bueno, estamos en ello. En primer lugar, bueno, creo que no nos vaya a pasar lo mismo porque no sirve, porque el polideportivo a fecha de hoy, el pabellón polideportivo sirve. Y de hecho se están teniendo competición oficial y con todos los parabienes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, cosa que antes no sucedía. Teníamos una espada de Damocles que estaba ahí y que la Liga Nacional de Fútbol Sala ya había puesto fecha límite para poder jugar en esas instalaciones si no se hacían las reformas oportunas. Reformas que, por cierto, hay cosas que son muy visuales, como son las goteras, pero hay otras que no lo son y un responsable público yo creo que las tiene que mirar, quizá incluso más que las goteras, por mucho que llamen la atención de la ciudadanía. Era una instalación en donde la caldera estaba en el mismo lugar que el depósito de gasoil. Eso es para escandalizar a cualquiera. Era una instalación en la que no cumplía la normativa de evacuación. Eso debería escandalizar a cualquiera. Y era una instalación en la que no se cumplía la normativa de contraincendios, de vías contra incendios. Claro, eso nadie lo ve. Pero si un día pasa algo, todos nos echaríamos las manos a la cabeza. Y con la inversión que hemos hecho, que ha sido una inversión, yo entiendo que modesta, la que necesitaba la instalación, hemos conseguido mejorar todo eso, hemos conseguido renovar todos los vestuarios, no solo para el fútbol sala, sino para que los disfrute cualquier ciudadano o ciudadana de Tudela que acude a las instalaciones. Porque yo he estado en esas instalaciones y he sabido lo que es ducharse con aquellas resistencias que bueno, parecía que calentaban, pero calentaban debajo de la resistencia, no en ningún sitio más. Y además creo que estamos pudiendo trasladar una imagen de Tudela, que también es importante para una ciudad de 35.000 habitantes, fantástica, o al menos así nos lo dicen y nos dan la enhorabuena desde la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Qué falta por hacer? Y lo hemos explicado. Quizá a veces lo que nos pasa es que explicamos las cosas con mucha naturalidad, ¿no? Nos falta todavía meterle mano a esa cubierta. Y eso es un proyecto que está en la financiación de los presupuestos, de 200 y pico mil euros, para hacer una envolvente que mejore la calidad térmica de la instalación y que de una vez por todas nos quite de encima las famosas goteras. Ya no ha habido más goteras porque sí que se hicieron reparaciones, pero no han sido las definitivas. Eso en cuanto al polideportivo. En cuanto a lo que es el Ciudad de Tudela, es un asunto más complejo. Es una instalación que tiene 50 años, que no ha tenido mantenimiento en los últimos 50 años, vamos a decir en los últimos 20, que es cuando seguramente corre más riesgos. Y nosotros hemos hecho dos cosas en esta legislatura. Teníamos que haber hecho más, Yo digo, teníamos que haber hecho más, pero hemos hecho dos. Primero hicimos un informe preliminar, en donde ya se advirtieron una serie de problemáticas y de hecho se cerró una parte de la grada. Y ahora encargamos, bueno, tomamos la decisión de que había que intervenir en el estadio porque no cumple algunas de los mínimos tampoco de normativa y pusimos en los presupuestos municipales 350.000 euros para poder acometer reformas de manera paulatina en diferentes fases. Lo que hicimos fue, antes de nada, pedir un informe técnico pormenorizado para detectar cuáles son las deficiencias fundamentales y tratar de poner esas fases para poder sacar a licitación un concurso de ejecución material, de redacción del proyecto y posterior ejecución material. En ese estudio, y ese era el objeto del estudio, se ha detectado una deficiencia que no había sido detectada hasta el momento, que es que la cubierta de una de las dos gradas, donde está el palco, la que está más cercana a Tudela, bueno, pues en lo que son las varillas de hormigón donde se sujetan a las columnas, pues tiene una deficiencia severa y existe riesgo de colapso. ¿Cuándo puede pasar eso? No lo sabemos. Puede durar 20 años más o puede caerse pasado mañana. Por eso lo que hicimos fue actuar junto con el club de manera urgente para retirar el público de allí y ubicarlo en otro sitio. Y a la pregunta que me hacías, nos lo tenemos que pensar bien, por supuesto. Es decir, estamos en un escenario y estamos trabajando a una doble velocidad en el que necesitamos un informe pormenorizado de cuánto es la inversión que requeriría ese estadio para poder competir con normalidad y alargar su vida útil X años. Y por otro lado, tener un orden de magnitud de cuánto costaría un estadio nuevo para poder competir. Y además son dos cosas que tienen que solaparse en algún momento, porque el Club Deportivo Tudelano debería seguir jugando su competición oficial de Segunda B en algún lugar, ¿no? Entonces, eso es sobre lo que estamos trabajando
y en breve pues esperaremos tener toda la información para poder tomar decisiones, que me parece que es la cosa más responsable que podemos hacer, tener informes técnicos que sustenten las decisiones que tenemos que tomar y a partir de ahí asumir las críticas que sean necesarias. Es mucho más fácil, es muchísimo más fácil decirle a la ciudadanía en periodo preelectoral, como sucedió con el señor Esparza en la anterior legislatura, que fue al último partido del Ribera de Navarra y que dijo que iba a invertir 700.000 euros para reformar el pabellón, porque eso se prometió, tirando una de las gradas que tocaba toda la cubierta y que por tanto no se comía aquello con 700.000 euros ni por asomo, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil decir eso en campaña o decir que se puede construir un polideportivo nuevo y también un campo de fútbol nuevo y también unas piscinas nuevas. Lo que nadie me dice a mí es de dónde diantres se consigue la financiación, ¿no? Y esa financiación entiendo que entonces no está preparada ni planificada para... Lo que está planificado son 350.000 euros para hacer unas intervenciones primeras. No hay financiación para un nuevo campo, un nuevo estadio de fútbol, eso habría que conseguirlo, lógicamente, y la financiación que hemos conseguido a partir de una enmienda inicial de UPN en el Congreso, a pesar de que querían que fuese para un nuevo pabellón polideportivo con una jugada política, bajo mi punto de vista, bastante rastrera, sin importarle mucho a la ciudadanía de Tudela. Hemos conseguido además 2 millones de euros del Gobierno de Navarra para unas piscinas y unos campos de fútbol de césped artificial, que son las prioridades en cuanto a número de usuarios deportivas en la ciudad. Bueno, pues hemos hablado de lo que se ha hecho y te quería preguntar sobre algo que no se hizo en su momento, hace poco además. Sí. El tema de la carta de capitalidad. A mi entender, bueno, no llegué a entender, pero para mí era algo tan sencillo como pedirla, que nos la adjudicaran, negociando con el gobierno, entiendo, y entiendo que era alrededor de 5 millones de euros lo que podía venir a Tudela. No entiendo por qué no se hizo. Sí, bueno, la carta de capitalidad hoy en día, por explicarle a la gente y explicarle en detalle, ¿no? La carta de capitalidad hoy en día en Navarra existe una, que es la de Pamplona. Existe desde hace 20 años, si no recuerdo mal, ¿no? Igual me bailan las cifras, yo creo que fue en el 97 o 90 y pico. Pues. Hace 20 años, sí, o 22, sí, puede ser. Te iba a decir 80 y tantos largo, no, 90 y algo, sí. Eso fue un proceso en el que Pamplona acreditó una serie de costes, lo montaron, no sé qué, y obtuvo esa carta de capitalidad de manera recurrente por ley. Eso está dentro de la ley de haciendas locales, del fondo de haciendas locales, y está por ley. Durante esta legislatura ha habido una revisión de lo que es el mapa local, la ordenación por comarcas y demás de todos los municipios, y además se ha tocado en parte la redacción de lo que tiene que ver con las haciendas locales, pero no se ha vinculado la financiación todavía al nuevo modelo. Este alcalde lo que ha conseguido ha sido que donde durante 20 y tantos años ponía la carta de capitalidad, ya se abra la posibilidad de que se acepten las cartas de capitalidad. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Se ha abierto una ventana de oportunidad y además de esa soy responsable. De otras cosas igual no, pero de esa sí, porque si viniesen aquí mis compañeros alcaldes que han estado o alcaldesas que han estado conmigo en la Federación de Municipios saben cómo me he puesto para que eso estuviera ahí. Lo que pasa es que no se ha tocado el modelo de financiación todavía. No se ha tocado el modelo de financiación todavía. Y a mí me hace mucha gracia que quien ha tenido responsabilidad de gobierno durante veintitantos años de un partido político, UPN, y en alguna ocasión el Partido Socialista, en ningún momento haya hablado de esto. Y hasta que yo no lo cité en la pasada legislatura, nadie ha hablado de la carta de capitalidad. Nadie. Entonces, ¿qué se ha conseguido? Eso. ¿Es suficiente? No. Habrá que tratar de conseguir que sean 4 o 5, porque eso hay que objetivarlo. Igual que hay que objetivar la de Pamplona, que bajo mi punto de vista no está objetivada. Y es muy fácil ir al Parlamento cuando estás en la oposición y decir, no, 5 millones para Tudela. Ya, pero es que todos sabemos que las cosas no funcionan así. Las cosas se legislan, las cosas se empaquetan, se meten en una ley, se consolidan en una ley y por tanto eso lleva a que Pamplona pueda tener 24 millones de euros de manera recurrente todos los ejercicios. No es una ocurrencia
de una enmienda en los presupuestos donde yo puedo decir, no, 5 no, 50. Claro, eso es no darle la categoría que merece a una carta de capitalidad y no darle la seriedad que requiere un debate como este. Entonces vais a seguir... Sí, nosotros vamos a seguir trabajando porque es que es a lo que me he dedicado un montón de tiempo para conseguir eso, que puede parecer poco. Por supuesto, es más de lo que ha habido en los últimos 20 años. Sí, sí. Y ahora que se debata la financiación, si yo tengo la oportunidad de estar, justificaré que Tudela tiene que tener una carta de capitalidad comarcal, porque además los instrumentos de los que se ha dotado Navarra y que hoy están y con los cuales funciona Navarra, como son los planes de ordenación territorial, dicen que Navarra se tiene que desarrollar en torno a dos ejes, uno fundamental de Pamplona y otro en el sur de Tudela, que tiene que hacer, digamos, de segunda capital para que no haya un desarrollo muy concéntrico de todo lo que es la región, ¿no? Bueno, pues vamos terminando. Vamos a hablar ahora de pactos. Me gustaría hablar de pactos que no se han hecho, Sí. preelectorales, que en algunas ocasiones sí que se han hecho, pues para determinados, digamos, en las anteriores elecciones, por ejemplo, para el tema del Senado, para el tema del Congreso, para Madrid. Y ahora para las municipales no se ha hecho, ¿no? Con Podemos, ¿por qué en Tudela no? Sé que hubo conversaciones y Sí. que se intentó por parte de Podemos, pero se rechazó por parte de Izquierda Esquerra. Bueno, lo valoramos los dos y no llegamos a un acuerdo. Es decir, otra cosa es que cada uno pusiese encima de la mesa lo que creía conveniente, ¿no? Pero bueno, el resumen de esto y es muy... Más que nada yo lo propongo, ¿por qué no se hizo? Porque que a priori parece interesante, que puede pues, para ser tener un rédito electoral más importante. Sí, un poco por el tema de que no existan restos y demás, de este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, nosotros como Izquierda Esquerra nos planteamos una reflexión. Nosotros hemos tratado de liderar un gobierno que ha tratado de ser lo más transversal posible. No hemos gobernado solo para los votantes de Izquierda Esquerra y creemos que no solo la gente muy de Izquierda Esquerra nos votó en el 2015, de hecho obtuvimos 2.000 votos más en las municipales respecto del resultado que obtuvimos en las forales. Eso quiere decir que no solo los afiliados y seguidores más fidedignos fueron los que depositaron su voto en la urna, ¿no? Y esa transversalidad nos parece que la hemos mantenido a lo largo de la legislatura, a través de la alcaldía y a través de la acción de gobierno que hemos tratado de impulsar junto con nuestros compañeros, pero en la que nosotros hemos tenido un peso relativo más importante. Y en ese sentido pensamos que representábamos a muchísima gente. Y así como pensamos que Podemos va a tener sus votos y sus seguidores y demás, sí que nos parece que las personas que depositaron su confianza y que podían depositar su confianza en Izquierda Esquerra no iban a entender del todo bien o no iban a querer depositarla en Podemos. La gente que quería ya estaba ahí. Y en ese sentido nosotros planteamos que nos llevamos muy bien, pero que estamos convencidos de que yendo separados teníamos más capacidad de mantener un gobierno del cambio como el que hemos impulsado en estos 4 años. 5 iba a decir, se me hace muy largo. Sí, 4 años. ¿Y qué pasará al día siguiente de las elecciones? ¿Qué pactos se pueden producir? Bueno, yo creo que hay dos modelos muy claros. Yo creo que hay un modelo como el que estamos teniendo ahora mismo, con el peso relativo que tenga cada una de las fuerzas. Yo ahí no sé, no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero es un modelo como el que hemos impulsado, un modelo tranquilo, de cambio tranquilo, plural, en el que tratamos de hacer una gestión eficaz, eficiente, que hablamos mucho de los ingresos que obtenemos, porque nos parece que cuando uno mira el presupuesto no puede mirar solo al gasto, tiene que mirar mucho a los ingresos que lo financian. Una gestión que ha llevado a cambiar la ciudad, en la que creo que además las personas que más lo necesitan viven mejor que hace 4 años, frente a un modelo que es el modelo de la derecha pura y dura, además una derecha que es muy derecha, que los que somos de izquierdas nos llama la atención. Es decir, UPN ha sido un partido que ha tratado de buscar cierta transversalidad en su vida, ¿no? Juan Cruz allí estaba allí. Ha habido independientes en Tudela. Yo no reconozco al UPN que tenemos, no es el UPN de Maribel Echave o de Joaquín Torrens o de gente, bueno, pues
que tenían una cercanía, que los social eran muy cercanos a ti, que nos estamos encontrando un UPN muy a la derecha, muy en un lado del tablero, azuzando miedos, bajo mi punto de vista, que no se corresponden con la realidad, azuzando las Icurriñas. Yo, Icurriñas, lo digo siempre a modo de risa, yo conozco dos en Tudela, la de la Rico Taberna, que lleva ahí toda la vida, y otra que hay en Ñanguas y Miranda. Es que no veo más por las calles, desde que he estado yo, es que no veo más, están las que estaban. Y por tanto, esos son los dos modelos, por tanto creo que los pactos irán para allí. También a mí me gustaría dejar una pregunta encima de la mesa. No sé si el candidato de UPN está dispuesto a gobernar con los votos en la investidura o con una coalición de gobierno con Vox, si sacase representación municipal. Eso también es una pregunta que yo creo que habría que hacerle. Bueno, al candidato se lo hemos hecho también. Me parece de interés, porque hay algunas de las propuestas, con toda la legitimidad que tiene ese partido político, hay algunas de las propuestas que yo le oigo a sus líderes nacionales que a mí al menos me dan miedo. Bueno, todos los candidatos tienen las mismas preguntas, por lo tanto contestarán también a la pregunta de pactos. Y una pregunta, porque no me ha quedado muy claro del todo, Sí. no sé por mojarte, ¿gobernaríais con la CUP? Bueno, con la CUP habría que hablar primero de programa y luego habría que hablar con el resto de compañeros de viaje. Es decir, si los resultados nos dieran para repetir un gobierno como el actual, probablemente todos nos sentiríamos cómodos. Si para tener un gobierno del cambio ante una derecha como la que tenemos fuese necesario la concurrencia de la CUP, pues habría que hablar del programa y habría que intentar ponerse de acuerdo para que no viniese un gobierno de la derecha con una derecha como la que creo que está. O sea que si fuese necesario ese concejal... Bueno, de hecho el voto de investidura de la CUP fue favorable Sí. en esta legislatura ya. Pero bueno, tampoco, pero no era necesario. No, pero fue favorable, sí, eso es. Sí. O sea, ellos decidieron No es lo apostar mismo por que el cambio. te apoyen, que me deje querer, no es lo mismo dejarme querer que pedirte que vengas conmigo porque si no, no me alcanza. Sí, pues no sé, yo creo que ahí en la noche electoral veremos cómo ha dado la aritmética y además esa aritmética no dependerá solo de Izquierda Esquerra, dependerá también del Partido Socialista o dependerá también de Podemos. Y es entre todos los agentes en donde nos tenemos que poner de acuerdo. Yo puedo hablar por Izquierda Esquerra, pero no puedo hablar por todos. Bueno, ya para terminar, antes de dejarte el minuto de oro, ¿te ves optimista, ganador para repetir? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves difícil? ¿Lo ves que algo podría haber cambiado? Yo me veo optimista y conforme llegan las elecciones me veo más optimista porque fundamentalmente creo que hemos trabajado con honestidad y creo que eso la gente lo sabe. Y la gente lo sabe y lo valora. Y yo tengo bastante fe en la gente de Tudela. Y en ese sentido creo que la gente es inteligente, sabe lo que le conviene y en ese sentido estoy tranquilo y creo que pueden depositar su confianza en nosotros. Bueno, pues terminando ya, te dejo un minuto. Y te miro a ti o a la cámara. Como quieras. O puedes hablar del silencio o puedes hablar de... No, del silencio no. Del silencio no, porque corremos el riesgo además de que se oigan las campanas. Sí. Bueno, era un guiño al debate nacional. Sí. Por eso le hemos llamado Minuto de Oro también, un poco por copiar. Pues mira, yo me había preparado algunas cosas, pero no las voy a mirar porque esto de leer me parece un poco ridículo. No sé lo que durará, me voy a mirar el tiempo, pero yo sí que quería hacer una reflexión bastante personal. Yo tomé la decisión de liarme la manta a la cabeza hace 4 años y creo que conseguí, junto con mis compañeros, de hacer un cambio del que se ha sentido orgullosa muchísima gente en Tudela. Pero creo sinceramente que estamos a mitad de partido. Me parece importante, y aquí sí que quiero hablar desde un punto de vista como muy personal, me parece importante pedirle a la gente que tenga la confianza como para poder terminar el trabajo que hemos empezado. A mí no me ha solido gustar dejar la tarea a mitad. A mí me gusta terminar el trabajo para el que me han contratado o para el que tengo que realizar, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría pedirle a la gente que nos confiara estos 4 años, porque hemos sufrido mucho los 2 primeros, como te decía al principio, pero creo que ahora hemos enderezado el barco, creo que hemos conseguido financiación, creo que podemos conseguir más,
creo que tenemos proyectos y el barco está lanzado. Y en ese sentido a mí me gustaría seguir capitaneando este equipo. Creo que es un equipo magnífico, el de Izquierda Esquerra. Me siento muy cómodo gobernando con otros partidos políticos y yo le quiero pedir a la gente que, bueno, pues que me deje seguir pudiendo ostentar este honor que para mí es el Ayuntamiento de Tudela y sobre todo terminar este proyecto que está a mitad de camino, del que me siento muy orgulloso, pero que todavía no está acabado. Pues muchísimas gracias, Eneco. Mucha suerte. Muchas gracias a ti, porque está muy a gusto. Sí. Mucha suerte y a ver si, bueno, pues a ver si tenemos ocasión de después, como pasó hace 4 años, de volver a hablar o no. Bueno. Pues las urnas lo dirán. Muchas gracias, Eneco. A ti.